Bendiga a todos. Paso por acá para dejarle una una serie de fundamentos en la palabra de Dios, en cual nosotros tenemos que entender que Cristo es el centro. Cristo es el centro de mi vida, Cristo es el centro de mi familia, Cristo es el centro de la iglesia, y no depende de lo que yo soy o de mi protagonismo, o quizás de que yo me sienta individualista, autosuficiente. No es así. Yo necesito entender la conciencia de cuerpo para poder mostrar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre va a ser Cristo. Amén. Colosenses 1:2 dice así: Cristo en vosotros, esperanza de gloria, la verdad fundamental que revela el misterio de la presencia interna de Jesucristo en el creyente. Esta es la verdad fundamental que revela el misterio de la presencia interna de Jesucristo en el creyente. Ser cristianos cristocéntricos. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo oraría Jesús? ¿Cómo obedecería Jesús? ¿Qué decisión tomaría Jesús? Y eso es todo lo que nosotros necesitamos entender. Cristo es el centro de todo. No es mi esposo, la esposa, no es mi madre, no es mi hermano. Es lo que Cristo me dirige. Cristo es formado en el ser humano. No solo es una creencia externa, sino como una presencia viva que transforma y que guía. Nosotros debemos vivir esa vida de transformación. Ya lo que fui ayer no lo soy hoy. Y siempre yo digo algo: yo hoy soy mejor que ayer y hoy soy peor que mañana, porque sé que cada mañana Dios va a ir obrando en una manera maravillosa de cambios en mi vida. Hoy nosotros tenemos que tener a Cristo como una presencia viva, que transforma, que me guía. El salmista decía: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Él hará. Siempre la victoria, lo que hace es Dios. Muchas veces el ser humano quiere llevarse siempre el egocentrismo, el centro de la atracción. Yo oré, yo ayuné, yo ayudé, cuando verdaderamente dice la Biblia que todo lo que tenemos es del Señor, es Dios. Debemos tener seguridad, participar de la resurrección y la herencia celestial, superando el pecado y las limitaciones humanas. Según Romanos 3:23, nosotros éramos ya sin ninguna solución. El hombre había perdido toda gracia, todo favor, pero gracias a Cristo, Cristo nos reconcilió con el Padre. Gracias a Dios. Cristo es Emmanuel. No es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Cristo en nosotros nos fortalece en medio del sufrimiento y nos da propósito, siendo la garantía de la vida venidera. Nosotros solo somos meros constructores y tenemos que ver cómo edificamos. La manera que actuamos dentro de la iglesia, dentro del hogar, en una institución, en donde estemos, tenemos que ver cómo edificamos. Cristo es la piedra fundamental, es la roca. Y de ahí nosotros somos colaboradores, somos meros constructores, colaboradores de lo que Dios ya planificó. No es que Dios tiene que adaptarse a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, sino que yo tengo que adaptarme a la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta. Y sobre todas las cosas, esa voluntad de Dios nos llevará a poder gozar del descanso en Dios. Cuando Jesús dice: aprended de mí que soy humilde, tomad mi yugo, para que sea más liviana la carga, es poder nosotros alinearnos con Jesús. Donde Jesús va, Jesús nos guía, Jesús nos lleva, siempre estar juntos. El yugo no se rompe,
El yugo está unido. Yo estoy unido con Jesús, lo que Jesús hace, lo que Jesús haría, lo que Jesús quiere de mí. Y de la manera que yo comprendo qué es lo que Jesús quiere, es la manera que yo voy trabajando y no me voy cansando, sino que voy descansando en el descanso del Señor. Porque ningún otro puede colocar otro fundamento en esta construcción. Cristo es nuestro fundamento. Cada vez que el hombre quiere tomar preponderancia, protagonismo en el asunto de la obra de Dios, siempre va a haber mucho desastre. Cuando dejamos al Espíritu Santo que nos use, nos guíe a través de dones, milagros, ministerios, es donde Él nos va a revelar a Cristo en todas las cosas. Y entonces cuando tenemos a Cristo obrando a través de nosotros vamos a ser verdaderamente edificados en Él. Todo lo que Dios creó, lo creó para Él y para la gloria de Dios. Yo quiero leer también, luego de esto, algunas cositas que muchas veces cometemos y no nos damos cuenta que nos atrasa, nos separa de poder ver a Dios obrar. Es tener en cuenta siempre que es Cristo en mí. Quiero hablar, una de las cosas importantes es la palabra temporalidad. Es el fundamento del mundo por el medio del cual el hombre edifica su vida, sometido al tiempo, valorando y tomando decisiones que caducan y se corrompen. Cuando nos afanamos en las cosas temporales, materiales, éxitos personales, éxitos económicos, éxitos sociales, distrayéndonos o desenfocándonos de la vida del espíritu, son algunas de las consecuencias de la temporalidad que operan en el alma. Muchas veces esa temporalidad se manifiesta en cansancio, escuche, en cansancio, en estrés y hasta en enfermedades del cuerpo y del alma. El Evangelio de Jesucristo nos otorga vida espiritual eterna. Cuando el Evangelio es bien anunciado, produce un golpe directo al fundamento de la temporalidad. Cuando el apóstol Pablo escribía a los corintios que él se había propuesto no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado, se refería directamente al hecho de que anunciaba un evangelio de propuestas eternas. Todo lo que nosotros anunciamos es un evangelio eterno, que va más allá de la muerte. Es el evangelio que Jesús dijo: aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que cree en mí ya tiene la vida, y la vida en abundancia, la vida eterna. Hay otras cosas. Número 1, la temporalidad. Número 2, el materialismo y la vanidad. El materialismo y la vanidad edifica el alma valorando las riquezas materiales, objeto, dinero y todo aquello que le produce beneficios personales. También se define así toda doctrina filosófica que admite como única sustancia lo material, negando la existencia de las realidades espirituales o la importancia de lo eterno, trascendente. Y el materialismo está íntimamente ligado a la temporalidad. O sea, van pegados con el primer punto. Va pegado a la temporalidad y a la escasez, lo que lleva al alma a valorar solo aquello que puede tocar, limitando su capacidad de vivir por fe. Escuche, limita a vivir por fe. Los hombres siempre buscarán en las religiones aquellas promesas que conducirán a una abundancia material. El Evangelio nos revela el valor de lo eterno, nos enfoca en lo eterno y nos ofrece recompensas eternas. El fin de todo lo que existe es Cristo mismo, y Él es quien da sentido a todo lo que nos da por administración. Todo, mi casa, mis bienes, mi familia, aún el ministerio, todo Dios me da para administrar, todo es de Él. La obra de la cruz, escuche, la obra de la cruz nos otorga vida eterna y una nueva vida con una nueva conciencia. Es una conciencia de cuerpo, una nueva conciencia con verdades necesarias y con nuevas prioridades
¿Cuáles son las verdaderas prioridades de nosotros? ¿Y qué tiene que ser para ser cristocéntrico? Es las riquezas espirituales. Estoy hablando acerca de los puntos de que muchas veces el mundo quiere quitar a Cristo del centro de nuestras vidas. Y voy al tercer punto, que es el humanismo. Aquí el hombre edifica siendo el mismo el centro a fin de toda acción y motivación. El humanismo siempre pone al hombre como centro. El humanismo se manifiesta en la adoración del hombre y sus cualidades. Para procurar su bienestar, según este fundamento, lo único que tiene algún sentido es aquello que produce beneficios en los seres humanos. Y es un producto únicamente de su capacidad de razonar y de producir. Y si el alma no está quitada de ese fundamento, se podrán construir muchas cosas en nombre de Dios, pero esto se hará en vano. Cuando el hombre construye cosas, podemos decir negocios, iglesias, para que el hombre, la figura del hombre fuera exaltado, eso se hará en vano, aunque lo usemos en nombre de Dios. El Evangelio no es humanista porque su fin no se consume en el hombre, sino en Dios. Se consuma este Evangelio en Dios. El Evangelio nos revela la soberanía de Dios, la centralidad del propósito eterno de Dios y quita al hombre del centro y razón de su existencia. Otra cosa, el cuarto punto que muchas veces nos quita a Cristo del centro es el temor y miedos. Cuarto punto, temor y miedo. El temor es una sustancia altamente gobernante en el alma. Cuando el temor proviene del mundo, entonces lleva al hombre a la esclavitud, a la muerte. Pero cuando el alma se edifica en temor a Dios, entonces surge la sabiduría y la vida. El miedo es altamente poderoso y por eso es que podemos observar esa conducta primaria inmediatamente después del pecado del hombre. El Evangelio nos revela la calidad de una vida indestructible y eterna. Esa calidad de vida es revelada como quienes somos, indestructible en el Espíritu. Por lo tanto, hemos sido librados plenamente del temor, de la muerte y de todo otro tipo de miedo que puedan gobernar nuestras vidas. El Evangelio nos libera del temor, nos rescata del temor a la muerte, a las tinieblas y a la condenación. De esa manera, el miedo no tiene lugar en el corazón en ningún nivel. La cruz, otra vez, la cruz, cristocéntrico. La cruz es expresión misma del perfecto amor. Es ese amor el que nos libera del temor, según 1 Juan 4:18. Siguiendo edificando Cristo centro en nuestras vidas, vamos al quinto punto que estamos viendo de lo que muchas veces nos separa a Cristo como centro de nuestra vida, la escasez. La escasez es un fundamento del mundo porque gobierna el corazón de los hombres, determinando lo que es valioso y lo que no lo es por su escasez. El Evangelio nos revela las abundancias de riquezas espirituales que nos han sido otorgadas y el verdadero valor de las cosas terrenales y espirituales. Solo cuando somos llevados a Cristo, edificados en Él, podemos quitar de nuestra existencia el fundamento de la escasez. Solo cuando somos llevados a Cristo, edificados en Él, podemos quitar nuestra existencia el fundamento de la escasez. Entonces, plantado en la gracia de Dios. ¿Dónde tenemos que estar plantados? En aquello que Jesús habló, que el pan del cielo bajó a la tierra, el maná, y aquello que los hombres no amasaron, no hicieron nada, pero podían disfrutar y saciarse de él. Hoy nosotros tenemos la gracia, don inmerecido, de todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por gracia somos salvos. Por gracia es un regalo. Tienes un regalo. El regalo llega a nuestra vida. ¿Qué haré con él? ¿Lo tomaré o no lo usaré? Están en ustedes. Entonces aquí entendemos que solo cuando somos llevados a Cristo somos edificados en Él y podemos quitar de nuestra existencia el fundamento de la escasez. Estando plantados en la gracia de Dios, valoramos de manera constante y creciente los escenarios espirituales y los negocios del Padre. Aun cuando nos sean dados recursos, esto no gobierna
nuestro ser interior. El número 6, hablando de cosas que muchas veces nos apartan de poder tener a Cristo como centro, es la justicia humana. Proviene de aquella capacidad, la justicia humana proviene de aquella capacidad que el hombre adquirió para definir y establecer su propia justicia, el bien y el mal. Siendo el alma creada para vivir en el ámbito de la justicia de Dios y habiendo sido despojado de ese beneficio, debió establecerse en un nuevo fundamento. El alma no puede subsistir sin un sistema de justicia. El Evangelio nos revela la justicia del reino de Dios y su gracia, librándonos de toda condenación y esclavitud. Solo el Evangelio puede revelar la verdadera esclavitud a la que el hombre se encuentra sometido y que en una naturaleza. La cruz es una expresión de justicia. Esa justicia desarma toda justicia humana y nos hace parte de la naturaleza justa de Cristo en nosotros. Lo segundo que queremos resaltar de esto es de que saber que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede declarar qué estado estamos. Dios nos ayude. Seguimos también acerca de los puntos de verdades que muchas veces tenemos que saber en qué lugar estamos y qué es lo que nos está quitando de tener a Cristo como centro de nuestra vida, de ser cristianos cristocéntricos. Y vamos al punto 7. La dependencia emocional. La dependencia emocional es un sentido amplio. La dependencia emocional es toda forma de sometimiento en la cual una persona se ha vuelto dependiente de sus propias emociones, sometidas a otra persona, a otra situación. Establece el alma que las conductas, decisiones y relaciones humanas deben desarrollarse bajo ciertos parámetros y búsquedas gobernadas por las emociones, personas emocionales. La búsqueda de fama, la dependencia de opiniones y de construcciones sociales, la necesidad de reconocimiento y honra humana, eso es dependencia emocional, porque nos lleva a defender aquello de lo cual debemos despojarnos, el viejo hombre. El Evangelio nos hace dependientes de Dios, de la manera en que hemos sido creados, libres de toda dependencia humana y carnal. Nos conduce a las coyunturas y ligamentos del cuerpo de Cristo. Cuando alguien nos desprecia, vamos a la cruz y recordar allí: por amor fue entregado lo más valioso del cielo y de la tierra. Ya fuimos amados y ahora estamos anclados en ese amor. De tal manera Dios amó al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Lo octavo, podemos decir, el punto número 8, que estamos viendo de cosas que nos separan de poner a Cristo como centro, es las apariencias. Punto número 8, apariencias. Perteneciente a las apariencias, la forma, la ética, las figuras, la simulación y el fingimiento. La apariencia es un fundamento del mundo que establece la importancia y relevancia correspondiente de todo aquel, preponderante de todo aquello que se ve, y la opinión de los hombres por encima de esa esencia interna del hombre. Es un fundamento íntimamente ligado a la justicia humana, de manera tal que la opinión de las personas se vuelve altamente relevante en la gobernabilidad del ser interior. Todo depende de lo que dicen los demás. Nosotros somos libres de toda persona. Nosotros somos libres de lo que dirán. Nosotros dependemos de lo que Dios dice de nosotros. El Evangelio nos presenta nuestra nueva realidad y procura llevarnos a expresar dicha realidad que es Cristo, y nos quita así de todo rudimento del mundo basado en apariencia. De esa manera el Evangelio provoca a los llamados a la salvación a verse a sí mismo en Cristo. El cambio de fundamento no es un cambio estético o externo. El cambio de un fundamento se produce cuando comenzamos a expresar actitudes, acciones que no corresponden al común del hombre, sino que corresponden a la vida que nos ha sido dada en la cruz de Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria.
Colosenses 1:2. Aquí vamos a ver, el próximo es la meritocracia. El punto número 9 de cosas que nos alejan y que muchas veces no nos dejan a ser cristocéntricos es la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Es en esencia un sistema de recompensa por mérito individual, es decir, un proceso en el cual el criterio para conceder determinado premio o ventaja es el esfuerzo y la dedicación de la persona exclusivamente. Mediante la meritocracia, las posiciones son jerarquizadas, conquistadas con base en el merecimiento, la virtud, el talento, la educación, la competencia personal, actitudes, habilidades que específicas para un determinado puesto o posición. La cruz destruye la meritocracia porque nos lleva a entender que las cosas verdaderas comienzan en los méritos de Jesucristo. Todo es para Él y para su gloria. Todo lo ha hecho Él. Este es el inicio del entendimiento de la gracia de Dios y de toda nuestra vida espiritual. Fueron los méritos de Cristo los que nos posicionan como hijos, coherederos, ministros del nuevo pacto, colaboradores. No somos por nosotros. No es que yo tengo, que Dios me llamó, que Dios me dijo, que Dios nos dijo, que Dios... No, es todos los méritos de Cristo que nos posicionan como hijos, coherederos, ministros del nuevo pacto, colaboradores. El Evangelio nos revela la gracia de Dios y su propia visión diaria. Amén. Esto es maravilloso entender. Lo otro que podemos entender también acerca de apetitos, deseos y placeres, que es en el punto número 10, que nos separan a veces de ser cristocéntricos. El placer puede ser definido como una sensación, un sentimiento positivo, agradable, eufórico, que en su forma natural se manifiesta cuando en un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad, hambre, sed, sueño, constreñimiento, sexo. Este fundamento del alma tiene un vínculo directo con el cuerpo humano sometido a corrupción. El placer está conectado directamente con el pensamiento. El pensamiento produce una emoción y esa emoción busca llegar al placer. El cerebro durante este proceso produce unas sustancias químicas que llevan a la persona a querer repetir cada vez más esa sensación de placer o bienestar y la vuelve adicta al placer. El Evangelio nos hace libre de la búsqueda del placer carnal y natural. Antes de la cruz, los apetitos, los deseos y los placeres operan para la gloria del individuo. Estos son perecederos, operan la satisfacción de la carne, seducidos por los sentidos. Después de la cruz, los apetitos, los deseos, placeres operan para la gloria del Dios Padre. Son eternos y operan en la satisfacción del Espíritu. Seguimos hablando acerca de poder hallar qué es lo que nos impide a poder llegar a ser cristocéntricos, a poder poner Cristo como prioridad. Y llegamos al punto número 11, enemistad. La enemistad es algo más poderoso que simplemente dos personas confrontadas. Esa naturaleza, una atmósfera que mantiene sometido al hombre, pero que al mismo tiempo la sustenta. Piense en una persona conectada a un respirador y a otras máquinas que lo mantienen vivo. Esa situación no es natural ni deseable, pero al mismo tiempo son esas máquinas las que los mantienen vivos. La enemistad es la plataforma que el mundo subsista y viva sin Dios. Otra vez lo digo. La enemistad es la plataforma que el mundo subsista y viva sin Dios. Debemos entender que el hombre se encuentra contenido en un sistema de vida que le asegura su subsistencia, fuera de Dios y fuera del diseño cual fue creado. Es por eso que el árbol de la ciencia y el bien y el mal producía un solo tipo de fruto, desobediencia al Padre y enemistad con Dios. No tenía un fruto para el bien y otro para el mal. En el mismo fruto estaban contenidas la confrontación. El Evangelio es la única salida. La palabra de Dios es la único que nos puede sacar de esa confrontación. El Evangelio es la única salida posible del sistema del mundo, que es la enemistad con Dios. Es imposible entender el Evangelio si no reconocemos esa enemistad de la cual hemos sido quitados.
En el Evangelio recibimos la vida que nos hace libre de aquellos sistemas que nos sostenían separados de Dios. El Evangelio nos revela nuestra reconciliación con Dios y nos otorga el ministerio de la reconciliación. Amén. El Evangelio nos revela nuestra reconciliación con Dios y nos otorga el ministerio. ¿Cuál es el ministerio que debemos tener nosotros? Muchos queremos ser pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, todos queremos estar ahí, o agarrar un micrófono y estar ahí. El primer ministerio que debemos hacer es ser como Jesús, es servicio. Y lo otro es el evangelio de reconciliar, de no andar peleando, no confrontar, de no andar discutiendo. El evangelio nos revela nuestra reconciliación con Dios y nos otorga el ministerio. Ya usted tiene el ministerio de reconciliación, de poder vencer la enemistad. Y aquí seguimos entonces en el punto número 12 de cosas que nos apartan de poner a Cristo como centro de nuestra vida. El punto número 12 se llama sabiduría humana. La sabiduría humana es el intento del hombre de vivir en una vida apartada de su Creador, ignorando lo que no es perceptible por los sentidos y descartando la esencia y la existencia de lo que no se puede explicar lógicamente. Esa sabiduría trata de acallar el temor del alma a lo desconocido, el sentir del espíritu a la vida sobrenatural. Dicha sabiduría lo permite al hombre ser independiente, soberano, sentir que se dirige su destino solo, planearlo y administrarlo a su antojo. El Evangelio es una ofensa directa a la sabiduría humana. Demuestra su incapacidad y necesidad frente a la sabiduría de Dios. El Evangelio, expresado en la cruz de Cristo, es una ofensa y exposición directa a la sabiduría humana. Es tomado como locura por los llamados sabios, y no hay explicación científica o social que pueda llevar al hombre a entender la cruz, sino aquellos a quienes por gracia le ha sido entender. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para los que creen. Todo lo que es locura para los sabios de este mundo es poder de Dios, porque no hay nada imposible para los que creen. Dios les bendiga. Seguimos. El punto número 13, los parámetros del éxito del mundo. En este punto estamos viendo que el alma se alimenta de los parámetros del éxito que provee la historia humana. Por ejemplo, el impacto social de aquello que se hace, la atención que se atrae a sí mismo, la cantidad de recursos que se acumula, el poder que se ha logrado ostentar y sobre todas las cosas, las grandes hazañas que muchas veces podemos lograr deportivamente, los descubrimientos científicos, las obras de arte reconocidas que podemos hacer, entre otras expresiones de la naturaleza humana. El Evangelio establece nuevas metas y parámetros de éxito que nada tienen que ver con aquellos que los hombres buscan y persiguen. Jesús renunció a su protagonismo. Escuche que Jesús renunció a su protagonismo en la cruz para dar el lugar protagónico al Espíritu Santo, quien impactaría al mundo a través de su iglesia en la manifestación más maravillosa que vemos en Hechos capítulo 2. Esta es una operación del Espíritu de la capacidad de desaparecer. Dice, esta es una operación del Espíritu, la capacidad de desaparecer para que Dios reciba toda gloria. En el momento que fue derramado el Espíritu Santo, ya no eran aquellos apóstoles, aquellos discípulos, sino era el poder de Dios como llamas de fuego repartida en cada uno, y cada uno de que venía de otras naciones lo oían oír palabras en sus propios idiomas. ¿Quién lo pudo hacer? Es cuando el ser humano desaparece, la gloria del Señor aparece, y cuando Dios obra en poder grande que ni nosotros podemos entender. Cosas que el ojo no vio, el oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios está queriendo derramar en la iglesia. Y ya terminando esta serie de puntos que nos separan de poner a Cristo como centro, llegamos al número 14 y 15, que el número 14 es tradiciones, religión y ideologías.
Tradiciones, religiones y ideologías. El punto 14. La tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad. La religión es un sistema de creencias, costumbres, símbolos establecidos en torno a una idea o a la divinidad de lo que es sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral o espiritual. Una ideología en ese sentido es un sistema de pensamiento. Una ideología en este sentido es un sistema de pensamiento que se compone con un conjunto de ideas, principios sobre los que se fundamenta una manera particular de ver y abordar una realidad. De allí que tenga aplicación en los más diversos campos de la actividad humana, como la política, la economía, la religión o la cultura. El Evangelio nos libera de toda forma de tradición, ideología muerta que busca sustituir la verdad que es la vida de Cristo. La cruz de Cristo separó claramente la diferencia entre el conocimiento dogmático de la religión y la vivencia misma de la realidad en Dios. La cruz nos separó claramente la diferencia entre el conocimiento dogmático de la religión y vivencia misma de la realidad de Dios. El punto número 15 es el individualismo. Esto es algo que muchas veces sin querer siempre lo hacemos y muchas veces eso quita a Cristo como centro. No somos cristianos cristocéntricos cuando nosotros queremos ser individualistas. No me sujeto a un pastor, no me sujeto a un líder, no tengo comunión con los hermanos. Dios me habla a mí, tengo un Dios aparte. Eso es ser individualista. Ahí pongo, no, Dios me da autoridad, Dios me usa así, Dios me dice, claro que te usa, Dios va a usar la palabra, Dios no vuelve vacía. Pero si hay algo que nos aparta a ser cristocéntrico, es el individualismo. No es bueno que el hombre esté solo, la Biblia lo dice, es mejor de dos, pues si uno cae el otro levanta. ¿Qué es el individualismo? Es el aislamiento y egoísmo en la manera de vivir. Es una existencia individual, partidario del individualismo que no cuida más que de sí mismo. El individualismo es la posición moral, filosófica, política, ideológica o simplemente un punto de vista social que enfatiza la dignidad moral del individuo. También el individualismo promueve el ejercicio del objetivo y deseos propios en cuanto a la independencia y a la autosuficiencia. Escuche, cristianos, dos cosas que nos apartan de Dios y los propósitos es querer ser independiente, no depender de nadie. Por eso Jesús siempre, cuando vino, Él siempre dice, mi Padre trabaja, hasta ahora yo trabajo. Gracias, Padre, porque me has oído. Siempre se iba y oraba al Padre, siempre reconocía la autoridad. Siempre necesitamos, si queremos tener la conciencia de cuerpo, de ser cristocéntrico, siempre tenemos que tener esa actitud de obediencia, humildad que hubo en Cristo. Ser obedientes, ser sumisos, respetar autoridades, es la manera que nosotros vamos a tener autoridad. La independencia y la autosuficiencia nos apartan de todas las cosas de Dios. El Evangelio de Cristo expone al alma la realidad de la vida espiritual, humillando y exponiendo al individualismo, o sea, humilla al individualismo. El Evangelio nos libera de toda forma individualista, nos conduce a ser uno con nuestros hermanos. La oración de Juan 17 es clara, no podemos solos. Juan 15, sin Cristo nada podemos hacer. Dios puso un lugar de reunión, donde Dios nos da sentido de paternidad y pertenencia, donde junto con nosotros hermanos somos iglesia, somos cuerpo, en cual la cabeza es Cristo. El Evangelio nos libera de toda forma individualista, nos conduce a ser uno con nuestros hermanos y fortalecer vínculos de la vida espiritual, estableciendo una vida nueva de conciencia de cuerpo. Conciencia de cuerpo es lo que necesitamos. Dios les bendiga en nombre de Jesús.